En el hostal en el que me hospedaba en Alpera, llamado El Cazador, justo en el camino de Santiago de Levante, se sirve el desayuno desde las 7 de la mañana. Todavía hace fresco en la terraza, que está casi al aire libre, así que me pongo la chaqueta por primera vez en el camino de Levante. En el restaurante sirven pan tostado para el desayuno con mantequilla y mermelada o con aceite de oliva y tomate. Cuando salgo a las 7:30 olvido mis bastones ahí. El posadero sale corriendo tras de mí y me trae los bastones. ¡Qué amable! Ayer se mostró correcto pero no excesivamente amistoso y hoy sí lo es. Me explica la ruta de regreso al Camino de Santiago. En los volardos amarillos debo girar a la izquierda hacia la estación de tren. La octava etapa del Camino de Levante me lleva de Alpera a Higueruela en 26 kilómetros. Este relativamente desconocido Camino de Santiago tiene 820 kilómetros de longitud y va desde Valencia hasta Zamora. Desde Zamora puedes seguir a la Vía de la Plata y el Camino francés o el Camino Sanabres hasta Santiago de Compostela. Un perrito está jugando a las escondidas conmigo. La variante por Alpera también está señalizada con las flechas amarillas del Camino de Santiago. En el este nubes oscuras cuelgan sobre el horizonte, pero el viento sopla del oeste y allí el sol ya brilla en las colinas. Después de 4 kilómetros me encuentro con la ruta oficial del Camino de Levante. Tres disparos me sacan de mis pensamientos, y es que estoy caminando por un coto de casa privado. A las 9 comienza el calor, así que guardo la chaqueta en la mochila. En el sur de España, las vides a menudo no se cultivan en alambres en espaldera, sino como arbustos. Las vides en arbusto no se pueden cosechar mecánicamente, sino solo mediante un trabajo laborioso a mano y en postura encorvada. Sin embargo, en países cálidos y secos, la forma de arbusto tiene la ventaja de que se puede variar el espacio entre las plantas y así éstas las compiten menos por el agua. Además, las vides en arbusto forman un dosel denso que protege las uvas del sol y no permite que el suelo se seque tan rápido. Cruzo la vía férrea por segunda vez. Aquí, a las 10:15, me sorprendo al encontrar que ya estoy en la mitad de la etapa. Es muy agradable caminar en esta fresca mañana. Apenas siento la mochila, aparentemente ya me he acostumbrado al peso. Aquí veo un cartel del Camino de la Veracruz. Esta ruta de peregrinación de 900 kilómetros de longitud va desde Roncesvalles junto con el Camino francés hasta Puente la Reina. Allí el Camino de la Veracruz se bifurca hacia el sur
y finaliza en el lugar de peregrinación de Carvaca de la Cruz, a 130 kilómetros al sur de aquí, donde se venera una reliquia de la Santa Cruz. La segunda mitad de la etapa de hoy transcurre íntegramente sobre asfalto por una carretera estrecha. Es domingo y hay muy pocos coches. He estado en la carretera durante 4 horas y necesito un descanso. Hasta ahora no he encontrado un lugar para sentarse. La caminata es un poco monótona aquí y cualquier automóvil que se acerque es una distracción bienvenida. Finalmente encuentro oportunidad para un pequeño descanso a la sombra, un poco apartado de la calle. Reviso brevemente los correos electrónicos. Como en casi todas partes de España, aquí hay muy buena recepción de Internet. No sé cómo lo hacen. En Alemania, la recepción de Internet termina justo detrás del cartel de la salida de la ciudad. Mi jefe me envió un cambio de horario de trabajo. Estoy ocupado en otros asuntos aquí. Alguien camina detrás de mí. ¿Será Cristian? Lo conocí ayer, el primer compañero peregrino en este camino. Mantiene su distancia. Poco antes de la Higuera viene hacia mí un peregrino. Es un alegre alemán de Stuttgart. Comenzó a caminar en Santiago de Compostela hace 6 semanas y media. Como hace el camino de Santiago al revés, me puede decir quién está en el camino de Levante. Desde Zamora, sin embargo, solo ha conocido a una pareja de jubilados franceses y a un español. A las 2 llego a Higuera. Aquí hay un albergue de peregrinos de 3 camas, pero también está cerrado debido a la pandemia. Reservé una habitación en la posada de Higuera por email por 25 €. Parece que hay descuento para peregrinos porque la habitación habría costado 36 € en Booking.com. La ermita de Santa Bárbara se erige hermosamente en la roca que domina la ciudad, casi como el castillo del Alfonso XII-4 en la isla de Lummerland del libro de Michael Ende. Hay un bar en la posada de Higuera, me dan una bonita habitación en el segundo piso. Después de ducharme y lavar la ropa, busco algo de comer. Un cartel promete un menú del día, pero al llegar solo quedan órdenes de algunos platillos. Opto por codillo de cerdo, delicioso y maravillosamente tierno. Después de una siesta reparadora voy hacia Lummerland.
Detrás del peñasco, con la ermita de Santa Bárbara, se encuentra la iglesia neoclásica llamada Parroquia Santa Quiteria. Fue reconstruida a principios del siglo XVIII. Continuó hasta la ermita. La ermita de Santa Bárbara del siglo XVIII estaba casi completamente en ruinas cuando fue restaurada en 1998. La distintiva torre triangular apenas se agregó en 1989. Con 1040 metros sobre el nivel del mar, Higuera ha sido el punto más alto del Camino de Levante hasta el momento. Desde la meseta rocosa se puede apreciar una hermosa vista de la región de La Mancha. Me duelen mucho los pies después caminar tanto tiempo sobre asfalto. No caminaré mucho más hoy y espero con ansias la caminata de mañana. Me espera una bellísima ciudad con el eufónico nombre de Chinchilla de Monte Aragón.